Walter Heinze era un hombre común, pero brillante. Nunca pasaba desapercibido, por su presencia física, su voz grave, su saludo bonachón, su comentario preciso, ácido y comprometido. El músico y compositor entrerriano, nacido en la localidad de Crespo el 21 de abril de 1943, fue un estudioso, un creador y se ganó un lugar de importancia en la historia artística entrerriana. En los años 70, el Flaco ya era un tipo de peso importante, integrante de los Jangaderos, que era uno de los grupos vocales más importantes, de más alto nivel, donde había varios personajes que después marcaron rumbo en la música, como te menciono uno nomás, Negro Yaller, por ejemplo. Y los Jangaderos era un grupo que trabajaba la música vocal, los arreglos. Era una época de muchos grupos vocales, y ellos tenían un altísimo nivel en cuanto a los arreglos y en cuanto a los resultados del trabajo musical que encaraban. Y ese vínculo a través de él como cantor y formando parte de un grupo como los Jangaderos, a mí me llevó a conocerlo, y no solo a conocerlo, sino a empezar a conocer su obra. En aquel momento yo estaba trabajando con un grupo que se llamó Canto Nuevo y teníamos incluso unos temas de Walter en el repertorio. Eso sería como una primera etapa. Y la segunda etapa ya fue más en los años 80, 90, cuando con el tema de la alternativa musical, Walter fue uno de los que participó activamente en esa movida. Me acuerdo que en el ciclo del año 84 en la Biblioteca Popular él protagonizó una de las noches junto con Remo Pignoni. Eran muy amigos con Remo, eran muy se respetaban, se querían mucho. Y bueno, Walter siempre fue un tipo que estuvo con una cabeza muy abierta, a la vanguardia, en el mejor sentido, en la vanguardia de todo lo que tiene que ver con la producción creativa, musical de esta región, mucho más allá de los chauvinismos que tanto mal le han hecho a la cultura, que es decir, él tenía una mirada mucho más abierta, no solo centrada en lo local, en lo regional, en lo provincial, sino tal vez su formación académica hacía que él zafara de toda esta cuestión en esa búsqueda, ¿no? En una búsqueda muy creativa, donde tuvo reconocimiento, como muchas veces pasa, tuvo mucho reconocimiento fuera, y no tanto acá en la ciudad o en la zona. Sí tuvo reconocimiento, fuerte reconocimiento, por parte del trabajo que hizo armando la escuela guitarrística que se generó en la Escuela de Música y en el Instituto de Música de Santa Fe, donde una cantidad de guitarristas, de músicos que hoy han trascendido las fronteras, como Eduardo Isaac, como Huguito Geller, bueno, algunos que todavía viven acá en Paraná, pero que tienen mucho prestigio, como Silvina López y demás, formaron parte de la cátedra de guitarra, donde él genera, incluso con unos ciclos que se hacían en el círculo médico, cuando funcionaba como auditorio, unos ciclos de guitarristas que eran imperdibles, porque en realidad el nivel de los participantes, y eran todos músicos de su cátedra, ¿no? Es decir, que la influencia que tuvo en el trabajo de la guitarra en la música popular fue determinante, y yo creo que quedó como un faro en el tiempo lo de Walter, ¿no? Es decir, no solo como compositor, como cantor, como arreglador, sino también como docente. Lo conocí a raíz de estar cursando la escuela de música. Yo estaba en la secundaria y cursaba la escuela de música. Pero cursaba la carrera de piano, ¿no? Esa era mi especialidad, digamos, que estaba cursando con Graciela Reca. Y en un momento del trayecto en la escuela de música había que hacer un instrumento complementario. Yo hice como un intento con el clarinete, pero yo no tenía el instrumento, entonces no funcionaba porque no podía estudiar, o tenía cada tanto alguno que me prestaban. Y entonces surge la idea de hacer guitarra. Y Walter en ese momento tomaba
muchos estudiantes que estaban haciendo la carrera, mejor dicho, otro instrumento, y que tomaban la guitarra también como un instrumento complementario. Entonces, bueno, tuve esa suerte así enorme de dar con él y que me tomé como alumno. Y bueno, bien a la usanza de Walter, inmediatamente se estableció, antes que nada, digamos, te diría, el vínculo. O sea, como que no fue un profe nomás, sino que fue un amigo de inmediato. Y más allá de nuestras diferencias de edad, y bueno, yo era re chico, qué sé yo, él ya al toque, digamos, hizo lo que hacía con muchos de sus estudiantes, ¿no? Vénganse una tarde a casa, o vénganse una mañana, les quiero hacer escuchar. Y bueno, y te paseaba por un montón de discos de su discoteca, y bueno, uno se venía con un montón de nombres y cosas para aprender. O sea, un vínculo como re sabroso, re jugoso. Por otra parte, bueno, me acuerdo de su otro costado riquísimo, que era la faz así literaria, un tipo muy lector. Entonces también me venía con un montón de nombres anotados para tratar de conseguir los libros, o bueno, te contagiaba eso, viste, como las ganas de escuchar música, las ganas de conocer autores. Bueno, a través de él, por ejemplo, no sé, conocí la poesía de Juan L., entre otros autores. Y me acuerdo que bueno, ya cuando se estableció ese vínculo, no tardó, no pasó tanto tiempo que en algún momento me invitó como a compartir alguna grabación con él, temas puntuales dentro de algunos discos, no discos enteros, ¿no? Sino temas puntuales, pero para esos temas puntuales nos juntábamos un montón de veces, como a pensar los arreglos, a ensayar, y eso era tan rico como lo otro. Bueno, era toda una cosa muy, muy integral, así. Bueno, también compartir así con su esposa Elvira, con los chicos, bueno, muchas veces mañanas enteras de laburo que desembocaban en una invitación de quedarme a almorzar. Bueno, así, como una cosa todo muy integrado, ¿sí? Y muy cálido. Y bueno, hasta que en un momento directamente surgió, como a través de él y del zurdo Martínez, una invitación a ser parte de un homenaje a Atahualpa Yupanqui. Bueno, ahí empezamos a juntarnos los tres, a concebir todo un repertorio. Bueno, ya era como algo más, digamos, de más peso así para mí. Y bueno, siempre obviamente yo con mucha admiración y disfrutando enormemente de las charlas de ellos dos, bueno, como hermanos mayores, así, ¿no? Con gente que conocía mucho. Me acuerdo de a partir de ese homenaje a Atahualpa, viajar en varias oportunidades por la provincia con ellos, y esos viajes eran una maravilla, ¿sí? Porque bueno, yo era más que nada ahí un escucha, ¿no? Porque yo los dejaba que hablen, y realmente era un placer escucharlos a los dos. Bueno, así como que se fue dando todo un vínculo muy hermoso, muy lleno de un montón de aristas, todas muy lindas. Me acuerdo, por ejemplo, de tardes también que lo iba a visitar, y la propuesta de Walter, antes de que nos sentáramos a tomar un mate, qué sé yo, decía, vamos a caminar por el parque, bueno, porque tenía esa casa muy cerquita, muy hermosa, y ya nos íbamos a caminar y nos íbamos sentando en algunos árboles por ahí a cada tanto, y bueno, y ahí venían como charlas. Me contaba, por ejemplo, de la época en que lo frecuentaba Juan L. Bueno, en fin, cosas así muy, muy atesorables todas, ¿viste? No había ninguna charla así que fuera como olvidable para mí, sino que eran todas cosas así profundas, no sé, que siempre la maravilla, ¿no? Como de encontrarse con cada cosita que él compartía. Un tipo entrañable, sí, entrañable. Walter Heinze fue un hombre sustancial en la cultura y particularmente en la música de Entre Ríos y de nuestro país. Él había nacido en Crespo en el año 1943, pero ya en la década del 60 asumió un compromiso importante con la composición, con la interpretación, siguiendo la huella de grandes maestros y después trasladando todo lo que él había aprendido a sus alumnos.
Pensemos que fue profesor de primer nivel de nuestra escuela de música, que luego fue también profesor en la Universidad del Litoral, en Santa Fe, fue también profesor de música en la Universidad Adventista del Plata, y después con giras en el mundo, es decir, fue un hombre trascendente para nosotros y para el mundo. Realizó giras con reconocimientos internacionales, musicalizó la obra de prestigiosos poetas. Pensá que abordó la obra, por ejemplo, de Jorge Luis Borges, abordó la obra de Juan L. Ortiz, musicalizó poemas de Carlos Mastronardi, más cercanos en el tiempo de Carlos Alberto Álvarez. Fue un hombre, además era un hombre muy lector, es decir, que musicalizaba a aquellos poetas profundos con los cuales él se identificaba absolutamente y a los cuales los hizo conocer en el pueblo. Muchos de esos poetas estaban, digamos, en el conocimiento de una élite, y él, a través de la musicalización de esos poemas, hizo que esos poetas se conocieran en el pueblo. Un profundo conocedor de la historia y del presente, de la cultura nacional, pero especialmente de la música, que además formó gente que en este momento anda por el mundo hablando de lo que aprendieron con él. Pensemos en Eduardo Isaac, pensemos en Silvina López, pensemos en Ernesto Méndez, por nombrarte tres excelentes guitarristas que fueron alumnos de este gran hombre que fue el querido Walter Heinze, ¿no? Hijo de padre bancario, la familia creció en Crespo, pero también se desarrolló en Gualeguaychú y luego finalmente en Paraná. Walter Heinze ingresó en 1962 a estudiar el Instituto Superior de Música de Santa Fe, que dependía de la Universidad Nacional del Litoral, y empezó a desarrollarse como músico en la capital entrerriana, junto a otros conocidos referentes del folclore como el zurdo Miguel Martínez o Abel Schaller, entre otros, con quienes integró además un recordado grupo musical llamado Los Jangaderos. Y en aquella historia tuvo una fuerte incidencia el hecho de haber escuchado de muy joven al recordado Atahualpa Yupanqui o al salteño Eduardo Falú. Pero su música iba a seguir creciendo. Walter iba más allá, observaba, proyectaba y enamoraba con sus ideas. Walter aparece como un personaje para nosotros en principio extraño, porque si recordamos, los Magma aparecen en el 74 como un grupo de rock, un trío con un cantante. Y Walter en ese momento era diríamos un prestigioso académico que incursionaba en el folclore. Y de pronto nosotros conseguimos una changuita de hacer sonido en una peña que se llamaba Guamá, que funcionaba en calle San Martín. Te estoy hablando de los primeros años de la década del 70. Y ahí venía a tocar Remo Pignoni. Y a nosotros nos fascinaba Remo Pignoni. Nos fascinaba las polirritmias pianísticas, una cosa inédita, que solamente nosotros se la escuchábamos a un grupo que se llamaba Emerson, Lake and Palmer. Nuestra referencia era el rock. Y Walter se sorprendió de que nos gustara tanto Remo. Y ahí empieza una relación, te diría, larga y de mucha amistad. Y bueno, para mí Walter es uno de los artistas claves en el desarrollo musical de Entre Ríos. Muy importante, porque él introdujo incluso en los planes de estudio de los colegios la enseñanza del folclore, pero de un folclore no estancado, de un folclore en movimiento. Él no apostaba, te diría, a un provincianismo vacío de contenido, sino a un provincianismo que iba juntando todas las materias que iban apareciendo y fortaleciendo hacia el futuro en una expresión artística amplia y variada. De ahí viene nuestra gran relación con Walter, porque nosotros éramos de otro palo, ¿no es cierto? Hoy estaba recordando que tal vez hoy, hace 35 años, se festejó el Día de la Música en el Teatro Municipal de Paraná,
con Dino Saluzzi, Remo Pignoni y Walter Heinze. Y recuerdo los nervios de Walter, porque claro, era un desafío muy grande estar al lado de esos dos pesados de la música, ¿no? Y siempre decía, yo está todo bien, dice que estoy con ustedes para adelante, pero también me llevan a cada compromiso, ¿no? Pero Walter era así, una persona sumamente delicada, una persona siempre bien prolija, bien hablado, y te diría que era un hombre de la cultura, mucho más allá de la música, o sea, de la cultura en general. A Walter le interesaba todo. Una bastante risueña que habla de su humor fino, digamos, y algo ácido incluso. Hace varios años yo usaba siempre, bueno, por temporada siempre usé barba, ¿no? Es decir, a veces más tupida, menos tupida y demás, pero siempre, salvo momentos donde me decidía por afeitarme y bueno, ya está. Y Walter me conocía así, y una vez me afeité, no sé por qué motivo, y voy a la casa de Walter, nos encontramos, y me dice, ahora me explico todo. Le digo, ¿qué te explica? No, dice, me explico, ¿por qué tenías barba? Era para taparte la papada. Me dio tanta risa, tanta ternura, porque bajo su apariencia de tipo serio, circunspecto y con autoridad, ¿viste? De profesor, Walter era un tipo muy, con mucho humor, muy cálido, muy amigote de juntarse con gente. Yo los otros días estaba escuchando el programa de Guido Tonina y habían puesto algunas cuestiones que tenían que ver con unos temas que eran de Walter, y particularmente Guido, yo creo que también por la escuela de música y demás, tuvo una relación muy estrecha con Walter. Y bueno, así muchos, es decir, algunos los rescatan desde su aporte cultural, creativo, otros vuelvo a repetir, desde la actividad docente, pero fundamentalmente yo creo que Walter hoy en día sería un faro indiscutido, ¿viste? En épocas donde la cosa se torna cada día que pasa más individualista. Él tenía un concepto de solidario, ¿no? Solidario en la construcción. La construcción era no él solo, era lo anti-divo en el sentido de hacer las cosas para figurar él o para ser famoso o para estar en primer plano. No era esa su actitud. Al contrario, era un tipo que a partir de la docencia y a partir de la composición y su trabajo musical en los escenarios, era un tipo que trabajaba en pos del bien común, no del bien individual. Lo primero que te puedo decir es lo que te diría todo el mundo, una profunda sensación de respeto, ¿no? Walter inspiraba por su persona y por su obra un profundo respeto, porque era un profesional ajustadísimo a su trabajo, con un sentido del humor que siempre estaba relacionado, ¿no?, con eso, con la producción, con el alrededor, todo lo que, como un verdadero artista que era, todo lo que estaba a la vuelta de él, en la naturaleza, en el trato con las personas, tenía que ver con esa forma en que encaraba su trabajo, ¿no? Era sumamente agradable encontrarse con Walter. Era la persona que en cualquier momento del día donde vos estuvieras, aunque no fuera un encuentro premeditado, te producía una sensación de bienestar y de tranquilidad. Con el mismo tono con que hablaba, yo creo que transmitía esa tranquilidad de saber que era alguien que estaba haciendo lo que quería y que sabía cómo hacerlo. Yo creo que la mejor forma de recordar a un creador es con su obra, ¿no? Escuchando sus canciones, escuchando a la gente que canta sus canciones, sus alumnos trabajando sobre su música. Fue un muy buen maestro, un gran maestro de más de una generación que prestigió la cátedra y la escuela en la cátedra de guitarra. Había gente que venía especialmente a Paraná a vivir y a estudiar, nada más que para encontrarse con él como maestro, ¿no? Así que, como con cualquier persona, yo creo que lo que queda es esa energía que vos dejás, que está en tu obra y en las relaciones con quienes estuviste, no dejamos otra cosa. Walter Heinze transitó buena parte del país con su guitarra.
También llegó a países fronterizos como Uruguay, Brasil, Chile o Paraguay. Incluso en 1989 fue invitado a presentarse en Francia. Según una crónica del diario, en esa oportunidad, en ese luminoso París, interpretó sus obras originales para guitarra y canciones de autores argentinos. La Radio Latina de París dedicó una emisión a la difusión de sus trabajos, grabados no solamente por intérpretes argentinos, sino también de Europa, Japón y Estados Unidos. Y la obra de él, bueno, obviamente, todo lo que él legó, para mí es muy importante. O sea, es la obra de él, es la persona, es también la escuela de la guitarra, ¿no? En el sentido de que él un poco inicia una etapa para mí muy importante en Paraná, en donde de a poquito se va transformando como en un polo guitarrístico, digamos, importante. Y gracias un poco al impulso de Walter, que le da a la guitarra como otro tratamiento, ¿no? Un tratamiento así como más, en donde puede dialogar la música popular, digamos, con la música académica, ¿no? Bueno, entonces yo, digamos, como alumno pasé por todas esas etapas. Yo no me considero un guitarrista porque solo lo emprendía ese instrumento como un instrumento complementario. Claro. Pero él sí me ayudó como a entender la guitarra y a quererla un montón y a pensar para la guitarra. O sea, mucho tiempo después, gracias a una invitación de Eduardo Isaac, que también fue como alumno de Walter, y Eduardo me propone que yo escriba cosas específicamente para guitarra. Bueno, y yo creo que, bueno, gracias un poco a todo ese trayecto de haber estado con Walter, es como que yo podía tener más o menos ya una idea del universo de ese instrumento y poder, aunque yo no pudiera tocar esas piezas, poder pensar y escribirlas, digamos, ¿no? Tenemos muchas anécdotas. Yo recién empezaba a cantar, iba con mis ilusiones a Villaguay, que era el encuentro entrerriano de folclore, y de pronto él se acerca, él había sido jurado de uno de esos encuentros, y se acerca y me empezó a aconsejar, me empezó a mencionar libros que podía leer y música que tenía que escuchar para seguir en el camino. Y me dijo, la comunicación con el pueblo a través de la música es maravillosa. Dice, yo técnicamente he desarrollado un nivel importante, pero la emoción con que traslado la música es lo que queda en el pueblo. No te olvides de eso. Y después, cuando él fallece, el 30 de julio del año 2005, a los 62 años, estábamos con Jorge Enrique Martí en un homenaje en la biblioteca de Pueblo Lievi, donde había bebido la savia de los grandes autores, el querido Jorge Enrique Martí, que era gran amigo de Walter. Walter se había quedado en su casa, incluso la amistad era también con los hijos de Jorge Martí. Y no sabíamos, después de llorar un rato con el gran maestro abrazados a tantos kilómetros del lugar donde había muerto Walter, pensamos, ¿y cómo lo homenajeamos? Con un poema que a él le gustaba mucho y que era aquel trabajo del gran Federico García Lorca, cuando dice, empieza el llanto de la guitarra, se rompen las copas de la madrugada, es imposible callarla, es inútil callarla, llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada, arena del sur caliente que pide camelias blancas, llora porque sí, flecha sin blanco, la tarde sin mañana y el primer pájaro muerto sobre la rama, oh guitarra, corazón mal herido por 5 espadas. Y esa noche pensamos con Jorge Martí y con toda esa multitud de colegas y de gente que lo admirábamos, que ese corazón mal herido era el de Eduardo Isaac, que el de Eduardo Isaac, el de Silvina López, el de Ernesto Méndez, todos los que habían sido discípulos de él, que ese corazón mal herido era del maestro que se había apagado y de la leyenda que comenzaba a partir de ese momento. Hizo muchos trabajos, él fue muy amigo de frecuentarlo a Juan L. Y tiene un trabajo, un disco sobre Juan L., tiene composiciones con letras de Juan L. Por eso digo, y te estoy hablando de hace muchos años, es decir, era un adelantado. Después con los años todo el tema Juan L. se puso de moda, ¿viste? Y todo el mundo quería tener algún tipo de emparentamiento con Juan L. Ortiz, pero él de verdad era un tipo que de entrada lo ubicaba, lo valoraba como corresponde. Y eso fue un trabajo que hizo con Pablo Ascúa, me parece, que creo que participó también Luis Barbiero.
Hay, si no me equivoco, ¿no? Porque por ahí se me mezclan algunas cuestiones. Él también tuvo vínculo con muchos músicos, como el que te comenté, de Remo Pignoni y de Rafaela, con Leonardo Castillo, con el cual compuso una chacarera que se llama Para no callar, con una letra muy testimonial. Él tenía con Hilda Herrera, tenía un vínculo muy... La nena, le decía, todavía le dicen, a Hilda hace poquito se le hizo un homenaje muy merecido por también una gran docente, una formadora de pianistas dentro de la música folclórica formidable. Le hicieron un homenaje en vida y bueno, por él conocimos a Hilda Herrera y por él vino Hilda Herrera a participar de uno de los ciclos de la alternativa. Es decir, él mantuvo siempre un profundo, ni hablar de los maestros guitarrísticos de Núñez de Santa Fe, el Pomponio Zárate, el dúo Pomponio Zárate de Santa Fe. Es decir, él era muy prestigioso y muy reconocido por gente no solo de acá, sino de todo el país y fuera del país. Pero viste, ese reconocimiento totalmente válido, pero cuando vos me decís si hoy se lo reconoce yo diría que no, que es una de las tantas deudas que se tiene con los creadores argentinos, porque creo que en Argentina es el tema, ¿no? Es decir, cómo una cantidad de gente pasa, digamos, casi desapercibida, ¿no? Ojalá después de que pase algún día se rescaten las obras de estos creadores y se valoricen, pero en vida, que es lo interesante, no creo que eso haya sucedido. Fíjate que incluso acá hay algo que me acuerdo, de que tanto él como el Zurdo y algún otro grupo de gente que venía trabajando desde la guitarra, la música folclórica, eran definidos como los de la guitarrita fina, un término totalmente peyorativo, despectivo, pero profundamente surgido de una mediocridad y de la envidia, porque en realidad eran realmente dos tipos para destacar por el aporte guitarrístico que hicieron a nuestra música. Entonces esas cosas que suceden no solo en Paraná, sino deben suceder en todos lados, hacen de que la cosa no sea demasiado justa, ¿no? Es decir, no haya reconocimiento, no haya una valoración, que me parece que en algún momento eso debería empezar a suceder para nosotros poder crecer también como sociedad, ¿no? Es decir, en la medida que uno valora las cosas que tiene, las buenas cosas que tienen y que lo representan, la sociedad naturalmente crece, si no se estanca. Walter Heinze fue formador de jóvenes músicos de Paraná y Santa Fe que poco a poco fueron creciendo y ganándose un lugar. Entre otros destacados se puede mencionar a Eduardo Isaac, considerado uno de los mejores guitarristas argentinos, Hugo Heller, Silvina López o Leopoldo Martí, entre otros. A cada uno de ellos les dio su amistad, su sabiduría y su compañerismo, que era algo que haría perdurar por siempre. Cada uno de esos músicos sabía que ante cualquier escollo en ese camino que empezaban a recorrer, podrían contar todo el tiempo con Heinze. Él, mientras tanto, seguiría creando. Yo tenía 14 años para 15 cuando me cuentan que existía una escuela de música en Paraná. Yo hasta ese momento no lo sabía. Yo vivía en barrios saliendo de la ciudad, ¿no? Así que cuando me entero que hay una escuela de música donde enseñaban dos grandes guitarristas, Walter Heinze y Eduardo Isaac, que Eduardo Isaac vivía viajando, así que tratara de conectarme con Walter. Con mi mamá nos conectamos con Walter, lo hablamos por teléfono y un día de aquellos años, ¿no? Nos esperó en su casa. Me acuerdo que hacía un calor infernal, un día de febrero, y bueno, tuvimos así como una entrevista para que él me conociera y que me recomendara, ¿no? Y ahí él me recomienda rendir un ingreso en la escuela de música. Así que así nos conocimos en su casa de calle Ascuénaga. Ingresé a la escuela de música y fui su alumna, y bueno, yo venía de estudiar
con una profesora que yo la quería mucho, digamos, en mi barrio. Entonces, bueno, ahí Walter tuvo una gran tarea como de un poco de reconstruir, estaba llena de vicios técnicos, y ese primer año de estudiar con él, avancé un montón. Para mí fue descubrir a Walter con la escuela de música, ¿no? Fue como conocer un planeta, no un mundo, un planeta nuevo. Y bueno, así que ese año crecí enormemente, y ahí empezó la relación fuerte con la guitarra a través de Walter, ¿no? Así que hermosísimo. Hay una anécdota así muy graciosa que me contó, que yo no la viví personalmente, pero fue que un día él salía de la escuela de música y llovía torrencialmente, y bueno, y Silvina López, que se acerca y le dice: Walter, te puedo llevar a tu casa, le dice, así no te mojás, qué sé yo. Bueno, buenísimo. Lo único, dice, me vas a tener que acompañar, que el auto está, que lo tengo acá a la vuelta. Bueno, sí, total eran no sé, capaz media cuadra, ponen, ¿no? Entonces llegan al lugar y el auto no estaba, ¿no? Entonces dice igual, no, me parece que lo dejé en calle tal, ¿viste? Y a todo esto la lluvia seguía, o sea, como que la idea de evitar que se moje de a poco estaba diluyéndose, o se estaba aguando la idea. Y parece que, bueno, buscan el auto por la otra calle donde él se imaginó que estaba. Tampoco estaba el auto ahí, y Walter en ese momento se acuerda, dice: es que hoy vine caminando, le dice, ¿no? Súper ensimismado tal vez en su composición, en su música, bueno, un colgaderal importante. La cosa es que la Silvi que terminó mojando toda, y ella lo cuenta así con mucha gracia también, ¿no? Y después, bueno, yo estudié con él varios años, y por supuesto que se me venía al final de la secundaria, así que bueno, cuando tocó elegir la carrera, yo ni dudaba que iba a seguir estudiando guitarra con él en Santa Fe. Así que también estudié un par de años en Santa Fe con él, hasta que se abrió la escuela de música acá, al nivel terciario de la escuela de música, y me pegué la vuelta para Paraná. Pero bueno, después de estos años de docencia, que tanto tuvieron que ver con la belleza, con abrir mi mente, con descubrir mundos a través de él, ¿no? Encima, bueno, él era un gran conversador, tenía un dominio de la palabra, era un placer charlar con él, un gran escuchador y un gran conversador, ¿no? Así que bueno, a mí me marcó a fuego eso, el disfrute de él, ¿no? La persona que siempre disfrutaba, que siempre tenía tiempo. Nunca lo vi apurado a Walter, ¿no? Porque después de estos años de docencia, digamos, de aula, nos hicimos muy amigos, esta cosa que tiene el arte tan hermosa, que te regala vínculos maestros, profesor, que son hermosos vínculos, de gran intensidad. Así que después vinieron años y años de amistad, digamos, ¿no? De compartir muchas cosas en su casa, muchos mates, mucha charla, y ahí vino una amistad entrañable, digamos, ¿no? Así que fueron muchos años, por suerte. No, lo que más tengo en mi corazón son esos mates ahí en su estudio. Él tenía su casa en calle Ascuénaga, y su estudio estaba en la planta alta. Entonces, bueno, yo llegaba, Elvira estaba en la cocina siempre, y él ya me esperaba arriba con el matecito listo. Y es el olor al saumerio, el lapacho florecido en primavera, porque había un gran ventanal. Y esas charlas entrañables, ¿no? De una persona que escuchaba tenía una calidad de escucha. Walter no tenía una sola gota de ansiedad, ¿no? Entonces era ese despliegue del momento, ¿no? Eso, la vida se desplegaba momento a momento de una manera fascinante, así de gran belleza, ¿no? Era como un detenimiento del tiempo, ¿no? Nunca lo vi apurado, siempre era el placer de encontrarse con los amigos o con los alumnos. Yo recuerdo eso, las charlas entrañables, la intimidad, la cercanía, en ese estudio ahí de calle Ascuénaga, en la planta alta. Creo que los primeros discos incluso estuvieron signados por su influencia, la influencia de Mastronardi, de Juan L. Ortiz,
que indudablemente él era permeable a todo eso y lo traducía dentro de su música. De la parte académica puedo hablar poco, pero si se quiere tuvo maestros, Martínez Zárate, esta mujer, la Pomponio, que no me acuerdo el apellido, el nombre de ella, pero o sea, y la cantidad de discípulos que tuvo Walter fue fantástica, ¿no? Solamente nombrar a Eduardo, Isaac, a Polo Martí, a Sergio Petrich, a Pablo Escúa, a Guido Tonina, perdón por los que me olvido, que son tantos, y a todos los formó, y todos son grandes guitarristas capaces de alternar lo clásico con lo popular, lo académico con lo popular. Eso era lo bueno de Walter Heinze. Incluso Horacio Castillo fue también estudió con Walter digo Horacio Castillo porque era el guitarrista de Raúl Barbosa, que lamentablemente falleció en un accidente aquí en la autopista Santa Fe Rosario. Pero bueno, toda esa gente se nutrió de ese talento que tenía Walter, que si hay algo que se podría uno quejar de Walter es que siempre estuvo guardado dentro de su casa. Y nosotros íbamos a golpear a la puerta y a sacarlo, y lo llevamos a Buenos Aires y a un montón de lugares dentro del movimiento de la alternativa musical argentina. Eso es lo que yo te puedo comentar de Walter, alguien que nos influenció, que le gustaba conversar y que le gustaba saber para dónde iba la propuesta nuestra, ¿no? para qué lado buscábamos, porque en realidad nosotros estábamos perdidos, ¿viste? O sea, nosotros veníamos de escuchar el rock inglés y norteamericano, y en base a eso nos íbamos abriendo camino, sabiendo que en el folclore había cosas que nosotros podíamos de ahí tomar, a tal punto que te diría, la propuesta de Magma nace de eso, ¿no? Por un lado del rock progresivo sinfónico, y por otro lado de empezar a brevar en las cosas de raíz nacional. Y en eso Walter fue clave, y fue muy amplio, porque había otros personajes que, bueno, estaban siempre al pie de la crítica, ¿no? Pero nosotros en ese sentido convocamos a toda esa generación para participar de la alternativa. Si bien no eran de nuestro palo, los convocábamos, ¿no? Y ahí estaba, qué sé yo, Claudio Monterrío, estaba el Zurdo Martínez, Walter, que fue una trilogía de esos tres muy importantes para la música del litoral. Su grupo, Los Jangaderos, yo no alcancé a escucharlo en vivo, pero entiendo que fue una propuesta muy importante. Y bueno, y después infinidades de actuaciones de Walter que yo iba a escuchar porque me interesaba la manera que él trabajaba la poesía y la música, ¿no? Y su estilo, ¿viste? Su presencia, era un tipo impactante en ese aspecto. A mediados de 1999, Walter Heinze fue homenajeado en el ciclo Maestros del Alma del Centro Cultural San Martín de Buenos Aires, y en septiembre participó por segunda vez del Festival Guitarras del Mundo en Capital Federal. Paseó su arte por los principales escenarios argentinos, además de giras por países de Sudamérica y Europa, los Estados Unidos y el Japón, donde junto a sus conciertos fue brindando conferencias sobre música argentina y paralelamente se dedicó a la docencia. Él vivió muy bien en el sentido que no estaba pendiente ni de su nombre ni de su... Él tocaba la guitarra y componía porque era un gran amor, para él era un gran placer. Daba clases porque le encantaba dar clases, o sea, me parece que fue un gran disfrutador. Y como gran disfrutador que fue, no se planteó demasiado dejar cosas o hacer más de lo que pudiera, o este corretaje en el que está tanta gente con nombre, ¿no? Que hay una agenda feroz, hay una agenda que se prende fuego, ¿no? Walter no vivía así. Walter disfrutaba de todo. Entonces me parece que también
la irradiación que él hizo de su obra tiene que ver con ese buen vivir, con ese equilibrio que él tuvo en su vida. Entonces, las personas que lo conocimos como músico y como persona, por lo menos yo admiro mucho ese buen vivir de él, ¿no? Porque al final, ¿no?, a más pasa la vida, uno se da cuenta que es tan cortito el paso por este misterio, ¿no? Y bueno, y que para él lo más importante era vivir esa sensación. Y era disfrutar de la escuela, de la docencia, de una nueva composición, siempre así con un pulso propio, ¿viste? Como siempre en un vínculo muy hermoso con la vida. Yo siempre lo vi así. Mirá, en tantos años de amistad, jamás lo vi apurado, jamás lo vi ansioso. Él cuando daba un concierto ponía todo ahí, pero era así como un ritual calmo, ¿no? A mí me parece que tiene que ver con eso. No fue una persona que puso toda su energía y no, vamos a ser famosos, no sé, vamos a poner toda la energía en ser conocido. Entonces, él iba dejando su rastro, ¿viste? Él iba, daba un curso, un viaje a Francia, pero así todo, con mucho espacio todo. A mí me encantaba eso porque hay mucha locura en esta vida, o sea, a mí me dejó eso, del saber vivir, y que la música formaba parte del saber vivir, no era un mensaje así totalmente fragmentado, ¿no? De desvivirse por ser músico. Él no se desvivía por ser músico, él vivía y era músico en esa vida que tenía, ¿no? Esa es la sensación con la que yo me quedé de él, que una persona que disfrutó mucho de la vida que tuvo. No me lo imagino tan conectado a la tecnología. Yo creo que seguiría siendo un lector compulsivo, lo cual es admirable para mí. Yo no sé, sería seguramente de los que iría a brevar en esa fuente, ¿no? Así, porque, bueno, un tipo muy, muy agudo en sus reflexiones, muy profundo. Me lo imagino Pancho así como siempre, así como en ese universo walteriano, así de su casa, de su familia, de estar leyendo, de estar concibiendo nuevas partituras o nuevas obras, canciones, su vínculo con los poetas, disfrutando de un buen vinito, que siempre él estaba como así también. Bueno, eso, pero muy, muy, muy tranquilo, ¿no? Yo me lo imagino así, disfrutador, así, ¿viste? La chacarera para no callar, por ejemplo, esa es una chacarera que a mí me encanta, de las cosas que Walter ha hecho. Bueno, varias de sus piezas instrumentales, por ahí me sorprendo cantando, tarareándolas, ¿no? En todo caso. La milonga de Juan Moreira, que es como una obra que incluye otras piezas, digamos, pero esa en particular siempre me pareció la melodía muy bella. Bueno, muchas de sus obras, sí, realmente. Y después sus arreglos, qué sé yo, por ejemplo, el disco que hizo junto a Luis Barbiero y Pablo Ascúa, tomando cosas que se han musicalizado de Borges, bueno, que en ese caso él no figura como autor, pero sí como un intérprete así, bueno, con su voz así profunda, característica, ¿no? Bueno, no sé, se me vienen a la mente como un borbotón así de músicas de él que son muy hermosas, pero bueno, tengo la dicha así también enorme de haber sido uno de sus dedicados, así, porque bueno, hay una samba que él me dedicó, de la cual estoy así también muy, muy agradecido. Vivimos muchas cosas. Una sola vez tocamos, él tocó con nosotros en un recital que hicimos en el anfiteatro, hace muchos años. Y justamente tocó el tema Gurí en la siesta, que es una canción hermosísima donde él se inspira totalmente en la poesía de Juan L. Ortiz, y Osvaldo Aguilar le había hecho una parte instrumental donde tenía un saborcito
al concierto de Aranjuez, y eso a Walter le molestaba mucho, pero mucho, hasta el punto que hubo que convenir que la parte esa instrumental se iba a trabajar de otra manera, pero en realidad el tema tenía un giro para ese lado, y bueno, y eso fue una cosa, una anécdota muy fuerte, y nosotros con ese tema, yo he llorado con ese tema. El tema dice, al gurí que no quiera dormir la siesta, va a venir la solapa a buscarlo, a llevarlo hasta el monte y perderlo. Caminitos de hechizo y de fuego. Primera estrofa. Él musicalizó, por ejemplo, yo te decía, obras de Juan L. Ortiz. La Vidalita de la Vuelta es una obra clásica que grabó hasta Mercedes Sosa, que él musicalizó. Tenés obras de Carlos Mastronardi que se están interpretando en las universidades porque son obras musicalizadas bellísimamente por él. Musicalizó obras de Carlos Álvarez, como te decía, musicalizó también de Reinaldo Ross, de Zamarro, esa nave que se entrega al partir de las aguas, viento abajo, poco después mi corazón a bordo, comparte la distancia con los pájaros y allá donde fondea el horizonte como un navío azul, los días bellos zarpan de mi lado y a solas con las aguas queda mi juventud. Yo creo que ese poema que a él le gustaba tanto a Reinaldo Ross habla también que él se quedó a solas con las aguas, pero con el acompañamiento y el afecto de todo un pueblo que lo recuerda. Sí, pero eran todos de celebración, como cuando lo ayudamos a producir uno de los discos, cuando hacía los recitales en La Endija, siempre amable pero siempre severo. En el sentido de que los recitales que hizo La Endija siempre llegaba con mucha amabilidad, pero a la vez nos revisaba todos y cada uno de los detalles técnicos que habíamos preparado a ver si estaba de acuerdo a lo que él pensaba. Entonces era como otro personaje de esa época, un actor Bidonde, era muy parecido en eso, que él llegaba y vos le decías ya todo está en orden, y entonces él te miraba y te decía ¿qué significa para vos que todo esté en orden? Yo creo que Walter, como los grandes creadores, tenía una gran curiosidad por la vida, por todo lo que la vida significa. No estaba anquilosado en nada, absolutamente en nada, ni anclado a ninguna forma de la creación que no estuviera en un contacto permanente con las nuevas formas que la vida iba generando, y eso significa con la gente joven también. Era una persona que hoy estaría dispuesto a acompañar y a hacerse acompañar por los músicos jóvenes en una síntesis que es la que realmente el arte y los creadores de calidad siempre intentan. El reconocimiento, y mucho reconocimiento, lo tiene entre la gente que cultivó ese ser humano, es decir, que estuvo cerca y que a partir de su desaparición lo mantiene en el recuerdo y lo ubica en un plano trascendente en cuanto a la incidencia, a la influencia que ha tenido en nuestra cultura local, regional, digamos, ¿no? Pero nada que ver con el gran público, con el público masivo, por el conocimiento popular. Pero el caso de Walter lamentablemente no es el único. Sabemos de que la industria cultural cada día profundiza más esta cuestión del éxito, que generalmente está subido a una carrera individual, artística. Privilegia mucho más eso, y Walter era la antítesis. Él construía desde otro lugar, muy valorado, creo, vuelvo a repetir, por sus exalumnos, por los que lo disfrutaban, los que los disfrutan, por sus discos que han quedado grabados, y además como excelente persona, ¿no? Que eso no es menor, era un gran tipo. Generalmente cuando la persona ya no está se dice que es un gran tipo, pero este era un gran tipo de verdad. El Gurí en la siesta, ese que nosotros grabamos en algún disco anterior de Magma,
y tenía otras canciones, unas canciones de cuna hermosas, esta chacarera para no callar, tenía un tema con letra de Juan L. que hablaba de Vidalita, no recuerdo bien el nombre, que hablaba de Villaguay. Él abrevaba mucho en los poetas trascendentales, importantes, ¿no? Esa era una mirada distintiva de él. No se quedaba con lo de acá chiquito, sino que tenía una mirada amplia y eso aportaba mucho a su obra, ¿no? A la universalidad. Y ojalá, así como yo te cuento, ¿no? Como una persona de un gran equilibrio, de una gran armonía, de una gran ecuanimidad. La ecuanimidad es una rara virtud, es una muy rara virtud, y que en los mundos así de... bueno, yo tengo una gran búsqueda espiritual, ¿no? Entonces, en los mundos en los que me manejo, ¿no? La ecuanimidad es como una virtud muy rara y que se busca mucho, ¿no? Porque es estar en ese punto medio en la vida donde hay mucha pasión, pero hay mucho equilibrio, es un punto medio muy hermoso, ¿no? Para mí Walter tenía una gran ecuanimidad con él mismo, con los demás. Era muy diplomático en el trato, así que qué lindo sería que lo recordaran, bueno, no solo como músico, o sea, que lo escuchen, ¿no? Sino, claro, qué se puede hacer para que la gente lo conozca en esta faceta que yo estoy contando, ¿no? Bueno, esta nota es muy importante, ¿no? Porque es la manera de acercarles a la gente a una persona que fue una maravillosa persona, ¿no? Y a mí me gusta mucho tocar El Navegante Quieto, porque es un chamamé que él le dedicó al zurdo Martínez. Entonces cada vez que ellos fueron amigos hermanos, ¿no? Así que cada vez que toco ese chamamé están los dos ahí adentro. Y ese chamamé se llama El Navegante Quieto, y al pie de la partitura dice el carácter de la pieza, ¿no? Walter pone como bogando suave en las aguas de un recuerdo. Ese es el espíritu que uno le tiene que dar a la pieza, ¿no? Como bogando suave en las aguas de un recuerdo. Así que esa pieza me gusta mucho, es muy luminosa.
Walter Heinze se fue apagando lentamente por una dolorosa enfermedad, pero peleaba contra ella, siempre con su música y con el acompañamiento de tantos amigos que estuvieron a su lado hasta sus últimas horas. Esos viejos amigos llegaban con la guitarra a su casa y pasaban el tiempo con él, cantando y recordando viejas canciones por las que fueron transitando en la vida. Walter falleció el 30 de julio de 2005. Con mucha más presencia. Creo que Walter fue, si es desde el punto de vista del folclore de la provincia, el artista más importante. Influenció absolutamente a todos y nunca quiso ocupar el podio, nunca le interesó eso, pero influenció a todos. Para mí es el más importante. Conviví con todos, ¿no? Doy fe. Y una persona sumamente generosa que merece otro presente. Hace poco, andando por la ciudad de Crespo, vi una escuela que lleva su nombre y me puse muy contento, porque estábamos buscando con Alfredo un piano de semicola que vendían ahí en la ciudad de Crespo. Y nos perdimos, y de pronto aparecimos en una escuela, Walter, es enorme así. Le digo a Alfredo, bueno, por lo menos conocimos un homenaje a Walter, que está tan olvidado, ¿no? Porque realmente la cultura oficial debería preocuparse un poquito por recordar todos estos personajes tan maravillosos, ¿no? Pero bueno, sucede en nuestro país, ahora en estos días que se festejan tantos cumpleaños, hay muchos otros cumpleaños que no se han festejado, si está la queja de los que se olvidan, y en fin, pero creo que debería ser importante un recuerdo de Walter, y buenísimo que sea en el Día de la Música, porque fue un músico de la puta madre, ¿no? Ese es Walter. Como sé de su profunda sensibilidad, que además nos la transmitió a todos aquellos que pudimos acercarnos a su mundo, a su familia, a su mundo de creador, hubiera sufrido junto a su pueblo muchísimo esta pandemia, y fundamentalmente ese largo silencio y esa imposibilidad de comunicarse emocionalmente con su pueblo a través del instrumento, a través de la guitarra. Pero también me lo imagino hoy saliendo con la misma energía, con la misma seriedad, con la misma responsabilidad, pero también con la misma belleza creadora, a hacer un mundo mejor. Él sabía que desde la música se podía hacer un mundo mejor, y que era una utopía pensar que el mundo iba a mejorar si nosotros no mejoramos lo cotidiano, lo cercano, si no hacemos más linda la vida de nuestra gente sencilla. Walter a lo mejor no fue reconocido en toda su magnitud, como nosotros pensamos que se lo debería haber conocido, pero creo que paulatinamente todos aquellos que son estudiosos de la historia de la música entrerriana argentina, todos aquellos que nos vamos asomando paulatinamente al mundo de la creación, al mundo de la belleza, sabemos que paulatinamente se va a ir, está reconociendo en toda su dimensión la obra de uno de los grandes maestros que, como decía el zurdo Miguel Martínez cuando partió Walter, nos va a costar acostumbrarnos a su ausencia. Yo creo que todos aquellos que tenemos sensibilidad artística jamás nos vamos a acostumbrar a la ausencia de Walter Heinze, y lo vamos a extrañar en cada amanecer costero y cada vez que un grupo de jóvenes pulse una guitarra y lo haga con sentimiento y con vocación. De esa parte mejor no conversemos, no solo por Walter, sino por en general lo que significa la creación, los artistas, el reconocimiento. Yo en particular creo que uno tiene que vivir y hacer las cosas porque está bueno hacerlo. El reconocimiento es una categoría del sistema que no interesa a los que crean. Los auténticos creadores no les interesa nada el reconocimiento, lo que les interesa es esa pulsión fantástica que tiene la vida con la creación. El reconocimiento es de los burócratas. Que lo escuchen, que trabajen con su música, que trabajen con sus letras, que lo hagan vivo cada día. Es la forma de mantenerlo vivo, haciendo su música, transmitiendo lo que él creaba, escuchándola. Es la única manera. Es la energía que dejamos, no hay otra forma. La voz y la melodía de Walter Heinze siguen sonando, en cada rincón, en cada paisaje, en el atardecer enterriano, en el aura de la vieja escuela, en el sonido silencioso del río.
como si nunca hubiera partido. Fue un bajo, después laguna, con el tiempo se hizo isla, el río le fue a arrimar, tierra y agua, sauces, vida. Don Pedro la vio creciendo, mientras sus hijos crecían. Se van yendo río abajo esos hijos de la Luisa. Hay que entender esta vida, sabe mozo, me decía, siempre algo nos da este río, pero hay veces que nos quita. Y el río pasa, lleva, algo nos deja y algo se va. Don Pedro se fue apagando como fueguito de chilca, quedó enredado a las redes una fiera amanecida y su alma de camalote, boya entre azules crecida. Ese eco de ausencia el rancho, monte y cielo, vieja Luisa, habiendo criado tantos hijos a fuerza de pan en la isla que trajo el río que nos da y nos quita. Y el río pasa, lleva, algo nos deja y algo se va. Y el río pasa,